Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Hoy día 7 de marzo volvemos a las contrarréplicas normales. La semana pasada hicimos aquel experimento de Clubhouse que volverá, por supuesto. Van a continuar esas contrarréplicas en directo que fue magnífica y seguirán siéndolo porque esto de tener a los contraescuchas en tiempo real y poder hablar con ellos y tomar sus preguntas y sus dudas, la verdad es que fue una experiencia maravillosa que yo no había tenido porque este programa es en diferido. Ya sabéis, es un podcast, a fin de cuentas, o se distribuye como un podcast. Bien, este de hoy de la contrarréplica sí es tradicional, digamos, sí se puede decir tradicional porque llevo haciéndolo tranquilamente 4 años y medio, así que hay decenas, porque yo creo que no hablaría de, bueno, centenares, que cada decenas es una a la semana, hay centenares de contrarréplicas ya publicadas. Bien, hoy volvemos a preguntas de fondo, temas de fondo que traen los contraescuchas, temas muy interesantes, como habéis podido ver en el título, y están todos puestos. Si queréis participar de cualquier modo, no solo en la de hoy, sino en la de cualquier día de la semana, contrarréplica y todos los días, no tenéis más que enviar vuestra duda, vuestra reflexión, vuestra pregunta, etcétera, al siguiente número de WhatsApp, el 690-827909. Ya sabéis, más 34 delante. Si estáis fuera de España, insisto con esto porque es que muchos mensajes, notas de voz, mejor dicho, me llegan desde fuera de España y necesitan ese más 34. Tiene que durar la nota de voz entre 1 y 3 minutos y lo más importante de todo, tiene que escucharse bien. Si los temas son de actualidad de la misma semana, pues trato de pasarlos durante lunes a jueves. En el caso de que sean más de fondo, como habéis podido ver, los temas que llevamos hoy, pues esos esperan y ya los paso en algún momento conforme a un criterio de orden de entrada. No es que tenga predilección por ninguno, los voy pasando conforme los voy guardando, evidentemente, y cuando llega su momento pues ya los saco. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Inma, que a raíz de un mensaje de hace ya un tiempo, tranquilamente más de un año, un mensaje que hace tiempo dejó una contraescucha, tiene un comentario sobre el machismo innato. Hola Fernando, que quería hacer un comentario acerca del mensaje que te dejó Marisa sobre la escuela infantil en Fuenlabrada en la que, bueno, querían evitar la discriminación, ¿no?, sexista de niños de 0 a 3 años. Y solo apuntar que si de verdad estas personas creen que los hombres ya nacen con un machismo intrínseco y que realmente el machismo está tan intrincado en la naturaleza que ya está presente en niños tan pequeños, si la naturaleza es machista, quizás ser machista sea lo natural. Repito, desde su punto de vista. Esta historia de la que se hace eco Inma, los que sois contraescuchas de este espacio la recordaréis perfectamente, es de finales de 2019. Es un año y medio, más o menos aproximadamente, y tuvo lugar en Fuenlabrada. Fuenlabrada, bueno, los españoles más o menos la conocen, los madrileños todos, porque es una ciudad que está a las afueras de Madrid, no sé, eso de 20 kilómetros más o menos al sur de Madrid, en la que es bastante grande, eso sí, en la que se presentó un programa de formación para que los profesores de niños que tienen de 0 a 3 años detectasen actitudes machistas y por lo tanto pues las erradicasen del aula. Sí, habéis escuchado bien, un programa para formar profesores para detectar machismo entre niños de 0 a 3 años, bebés, o niños de 1 o 2 años. Bien, en su momento ya lo comenté, dije que era simplemente una estupidez que no merecía otro nombre, porque el machismo, es decir, si entendemos el machismo por creer que el hombre es superior a la mujer, que es lo que creo que todo el mundo entiende por machismo, y actuar en consecuencias, entiendo. Uno puede ser machista interiormente, pero si no se lo confiesa a nadie y no se comporta como tal, pues bueno, eres machista de puertas adentro y nadie ha tenido constancia de ello. Es decir, el machista es el que cree que los hombres son superiores a las mujeres y actúan en función de eso que creen, de su creencia. Bien, pues pensar que el machismo se detecta a los 2 años o al año de vida, pues no sé, es no conocer a los niños. Es decir, el machismo aparece evidentemente y existe, pero no sabría determinar la edad a la que pueden empezar a verificarse los primeros comportamientos machistas en el caso de que hagan acto de presencia, pero desde luego no creo que sea a los 2 años.
Si hay algún puericultor o alguien que entienda de psicología infantil que me corrija. Pero vamos, a esa edad, por lo que yo tengo visto, no soy ni mucho menos experto en niños, pero por lo que tengo visto a esa edad los niños y las niñas aún juegan juntos. Es decir, no es como que se lleva a los 10 años o a los 8, que ya los niños juegan por su lado y las niñas por el suyo. Se bañan juntos, en la misma bañera. Claro, yo de niño, de pequeño, tengo fotografías bañándome con mi hermana y van al servicio juntos. Uno que vaya a una guardería lo puede ver, ¿no? Pues se ve el servicio con unos retretes muy pequeñitos que son muy graciosos y están ahí los niños y las niñas, ¿no? Es decir, que por lo que yo tengo visto, a esa edad, a los 1, 2, 3 años, la línea entre ambos sexos está aún muy difusa, por lo que difícilmente hay machismo, si no existe una línea clara. Podríamos pensar que quien ha pergeñado semejante programa de formación para profesores es que no ha visto un niño de 2 años en su vida. Es una posibilidad. Bueno, pues no saben cómo es un niño de 2 años, pues no lo han tenido, pues tampoco lo han visto, o si lo han tenido y lo han visto, no se han encargado de observar permitidme el término, la etología de los niños de 2 años, el modo en el que se comportan y se mueven por el mundo. Podríamos pensar en eso, si fuésemos bien pensados, claro. Eso es posible, ¿eh? Que quienes hayan creado esto no hayan visto un niño de 2 años en su vida. Pero vamos, conociendo el paño, y yo ya tengo edad de conocer el paño, me inclino a pensar que se trata más de mantener y acrecentar la clientela. La clientela, en este caso, de género. Hay una clientela en España nutridísima que vive de estas cosas, de cursos, del machismo, no sé qué. Bueno, pues esto sería una manera más. Esos cursos de formación, al fin y al cabo, los tendrá que impartir alguien. Vamos, no se impartirán solos. Alguien que por descontado no lo hace gratis. Los trabajos hay que cobrar. Se nos puede parecer mejor o peor el curso, o que no tenga sentido, pero si lo imparte habrá que pagarle por él. Así que en esto creo que hay que seguir más el rastro del dinero que el rastro del temario que a mí me cuesta imaginármelo. O sea, si os digo la verdad, me gustaría saber qué están diciendo a estos puericultores, que ellos no sepan ya de niños tan pequeños. Vemos que alguien que está en una guardería, por ejemplo, con niños de 2 años, sabe de niños un montón, pues se pasa el día con ellos, pues como sé yo, qué sé yo, de las cosas de las que hablo, pues estoy todo el día con esto, y al final el cerebro humano es muy plástico, y basta que te dediques mucho a una cosa para que termines haciéndola bien. Pues los puericultores, que están todo el día rodeados de niños, los entienden a la perfección. De lejos ya saben exactamente qué es casi lo que está pasando por la cabeza del niño. Bien, seguimos con Rafael, que es de Valencia y que pregunta por Vox y las autonomías. He escuchado el programa de la contracrónica, la contrarréplica del domingo pasado, en el cual comentáis el tema de las autonomías y el nefasto sistema de financiación, y también comentas la propuesta de Vox de eliminar estas autonomías o recentralizar. Yo en principio siempre he pensado como tú en este sentido, no siendo muy favorable a esta propuesta de Vox. No obstante, después de escuchar a Ortega Smith en una entrevista en Onda Cero, añade otros componentes que quizá me hacen replantearme el tema. Principalmente ellos abogan por recentralizar sanidad, educación y justicia. Pero, por ejemplo, también abogan por el cheque escolar. Por lo tanto, esto, no sé, ¿qué piensas en este sentido? Y también Ortega Smith, precisamente para que no le acusen de jacobino, dice que todo el resto de la administración la descentralizaría en los ayuntamientos, dando mucho poder a estos ayuntamientos. Simplemente era por desarrollar un poco más esta idea y saber tu opinión al respecto. Gracias, adiós. El programa de Vox en torno a las autonomías lo conozco porque lo expusieron bien en 2019. Como hubo 2 campañas electorales, una en abril y otra posteriormente en octubre-noviembre, pues les dio tiempo para exponer sus ideas de todo tipo, y entre ellas también pues la cosa esta autonómica, que era uno de sus platos fuertes, por cierto. El problema que yo veo en Vox con este tema es que no van a la cuestión nuclear. Es decir, siguen empeñados en la idea de la descentralización del gasto, simplemente pasándolo de las regiones a los municipios. En esencia es, bueno, un ajuste, un reajuste. No van a dejar de existir las autonomías, pero nos lo vamos a llevar a los municipios. O vamos a reservar una serie de la educación, por ejemplo, que estén de nuevo a recentralizar una serie de servicios o de competencias. Nada más. El plan de Vox es en esencia eso.
Esto además generaría un problema, lo de transferir a los municipios, porque en comunidades autónomas hay 17, pero es que municipios en España hay más de 8.000. La mayor parte de ellos con muy pocos habitantes. El municipio medio en España no es como una capital de provincia, son pequeñitos. Hay algunos que tienen 100 habitantes, muchos, que tienen 100, 200, 500, 1.000. Está el país lleno de municipios con poblaciones que apenas tienen unos centenares de habitantes, la mayor parte gente mayor, por cierto. Así que ahí habría que buscar entidades intermedias para gestionar la mayor parte de las cosas. Ya sabes, mancomunidades y cosas así, que por lo demás ya existen. Si uno viaja a la España rural, una de las cosas que le llama la atención, sobre todo si viene de una ciudad grande, es que hay muchos servicios que están mancomunados con otros municipios. Porque un pueblo de 577 habitantes pues no puede financiarse su servicio de basuras, entonces tiene que mancomunarse con otros municipios. De que sea común, por ejemplo, las zonas montañosas, de los valles y demás. Pero vamos, que si todo se descentraliza a nivel municipal, traería problemas, se terminarían formando mancomunidades, es decir, de nuevo comunidades autónomas. La cuestión de cualquier manera no es descentralizar el gasto, eso ya se hace. Y a mí me da igual que quien gaste sea el gobierno central, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. La cuestión es descentralizar el ingreso, es decir, que las comunidades fijen y recauden sus propios impuestos, como ya hacen el País Vasco y Navarra. Incluso haciéndolo más mejorado todavía, que pudiesen fijar todos los impuestos y la cuantía de los mismos, cosa que el País Vasco y Navarra no pueden fijar todos los impuestos. Eso mejoraría, serían todo ventajas o casi todo ventajas, mejoraría sustancialmente la rendición de cuentas y permitiría que las regiones se asociasen o compitiesen entre ellas por atraerse contribuyentes, por lo que al final quien ganaría sería el ciudadano, el que paga los impuestos, vamos. ¿Con qué se mantendría el Estado entonces? Os preguntaréis muchos. Claro, si cada comunidad autónoma recauda sus propios impuestos, pues con lo que aportasen las comunidades en función de su población. La que más aportaría sería Andalucía, que es la que más habitantes tiene, seguida de Cataluña, y después vendría la Comunidad de Madrid. Y luego creo que vino Valencia. Tampoco es que el Estado tenga muchas competencias, hoy por hoy. Pues está el Ejército, que no es muy grande y no gasta demasiado, la Guardia Civil, el servicio exterior, o las embajadas y demás, y poquito más. El resto ya está transferido desde hace mucho tiempo. Bien, esa es la reforma que habría que hacer. Y aunque parezca contraintuitivo, las más beneficiadas de esa reforma serían las regiones despobladas y las pobres, porque podrían competir, cosa que ahora mismo no pueden hacer. Castilla y León, por ejemplo, que se queja de la despoblación, podría bajar el IVA al 15%, está en el 21%. O dejar el IRPF en una tarifa plana del 20%, o bajar sociedades al 5%. Vamos, el Rubius no se habría ido a Andorra, se habría ido a, qué sé yo, a Palencia o a Segovia, a vivir con Alberto Garín en el pueblo. Entonces se convertiría Castilla y León en un lugar realmente atractivo, para irse a vivir o trasladar tu empresa. Podría hacerlo incluso no a nivel de toda la comunidad, podría hacerlo, por ejemplo, en la provincia de Soria, que está especialmente despoblada, o a nivel comarcal, las comarcas más envejecidas, por ejemplo. No sé, si te trasladas, qué sé yo, por un caso, a Tierra de Campos. Tierra de Campos es una comarca natural que va de Zamora a Palencia, pasando por el norte de la provincia de Valladolid, y que no tiene muchos habitantes. Bien, pues si te trasladas a Tierra de Campos, no pagas IRPF durante, no sé, los 3 primeros años, y el de sociedades te lo quitan otros 3. Caray, muchas empresas de Madrid o de Bilbao se lo pensarían, y muchos Rubius, y también de otras partes de Europa. Habría empresas francesas, italianas, alemanas que dirían, claro, nos compensa poner nuestra fábrica o nuestra sede central en tal pueblo de la provincia de Zamora, porque nos han quitado las sociedades y el IVA es bajísimo. Y claro, con las empresas llegaría la gente. El sistema, en una palabra, sería ascendente y no descendente como ahora. Seguimos teniendo metida en la cabeza, empezando por los de Vox, que son los primeros que en este aspecto lo tienen más metido en la cabeza que nadie. La idea, el modelo del Estado-nación decimonónico, que es centralizado y descendente, todo viene desde arriba hacia abajo. Todo lo más que hemos hecho es regionalizar ese modelo, es decir, hacer pequeños Madrid en las autonomías. Con razón los gallegos se quejan de Santiago, especialmente los gallegos de Vigo o de La Coruña.
O los andaluces de Sevilla, no hay más que hablar con un malagueño, con un gaditano, para que te lo diga. Los extremeños de Mérida, ya no digamos, porque Mérida era realmente pequeña. Y los castellano-leoneses de Valladolid. El sistema del que yo hablo es más parecido al suizo, mucho más. A ellos les funciona. No veo por qué no habría de funcionarnos a nosotros también. Y no me vale la excusa habitual de que es que esto no es Suiza. No lo es, ciertamente. Mejor que Suiza. Suiza no tiene tanto suelo libre, ni 8.000 kilómetros de costa, ni 2 archipiélagos paradisíacos, uno de ellos en el trópico, por cierto, ni una comunidad de hablantes de 500 millones de personas, ni una posición estratégica entre 3 continentes. Suiza no tiene nada de eso. Están en las faldas de los Alpes, o encima, mejor dicho, y en las faldas. El sistema suizo aplicado a España amainaría las pasiones nacionalistas que tanto daño hacen, pulverizaría poco a poco el identitarismo y propulsaría la economía. No sé, yo sinceramente, si Vox quiere ser en este aspecto revolucionario, podría salir con estas. Ahora, lo dudo bastante porque la cosa esa del liberalismo decimonónico centralizador es algo que les puede. Vamos ahora con Pablo, que tiene una pregunta curiosa sobre un término, no sé cómo denominarlo, término perroflautológico que últimamente se emplea mucho. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Te escribo para preguntarte, ya que eres el primer experto mundial en perroflautología, sobre la definición de una palabra que según el contexto en el que se ve y se escucha, pues podría estar perfectamente en perroflautes. Más que una palabra sería un concepto que es ser una persona racializada o estar una persona racializada. ¿En qué consistiría esto de ser o estar racializado? Por el contexto y por las situaciones en las que lo he visto, pues deduzco que con no ser una persona blanca y europea, poco menos, pues ya deberías encajar en el adjetivo de persona racializada. Si pudieras ampliarme un poco más esta definición, pues te lo agradecería. Un saludo y felicidades por el programa y por todos los programas en realidad, ya que son todos, además de muy instructivos, bastante entretenidos. Un saludo y buenas tardes. Eso de racializado, Pablo, es el enésimo calco que la izquierda académica hispana ha hecho de un concepto creado en las universidades de Estados Unidos, en las que, como bien sabes, andan obsesionados con los temas estos raciales. Hay departamentos de estudios raciales. No tardará mucho para que se empiecen a abrir en las universidades españolas departamentos de estudios raciales. Bien, os preguntaréis qué es eso de estar racializado. Seguramente lo habréis escuchado en alguna ocasión porque de un tiempo a esta parte se dice mucho. Yo, la verdad, lo conocía de su versión inglesa, pero en España no lo había oído hasta hace 4 o 5 años. Bien, en principio, racializados lo estaríamos todos. Todos tenemos una raza, más o menos. Bueno, los anglos, que llevan siglos sin mezclarse, pues sí, tienen una raza, ¿no? Son blancos y tal. Entre hispanos es más complicado porque lo común entre nosotros es el mestizaje racial. Pero bueno, en principio todos tenemos una raza. Pero cuando un gringo dice racialized, que es racializado, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo exactamente? Podríamos pensar que es un sinónimo, decir, mi raza es tal, estoy racializado como blanco, como negro. No, no es eso. Esencialmente, cuando dicen racialized, están diciendo que alguien les está discriminando por motivo de su raza. Tan solo eso. De ahí que solo lo apliquen a los negros, a los norteafricanos, a los indígenas americanos, que son los que, según ellos, padecen la discriminación racial en carne propia. En Estados Unidos es común, cuando empiezas a leer sobre estos temas, que suelen decir que si la policía ve, por ejemplo, a un negro conduciendo un Ferrari, pues le da el alto en el acto porque cree que lo ha robado. No digo yo que no suceda, que si va un negro conduciendo un Ferrari por las afueras de Filadelfia, pues el policía le da el alto y le pide los papeles. Es posible que el Ferrari sea suyo, porque el negro en cuestión sea jugador de baloncesto. Bien, pero le da el alto, cosa que si lo condujese un blanco, pues no lo haría. Pero claro, yo no creo que ese alto que se dará, no creo que sea tanto por raza como por simple heurística. Es decir, si vamos a la estadística de robos de automóviles en Estados Unidos, cosa que acabo de hacer, nos encontramos con que de los 57.000 arrestos que se hicieron por robo de vehículos en 2019,
el 30% eran personas negras, a pesar de que los negros constituyen solo el 12% de la población. Así que ahí vemos que la proporción de arrestos, no estoy hablando de robos, arrestos por robo de vehículo. En Estados Unidos hay un total de 800.000 agentes de policía, de los cuales 500.000 son blancos, pues aproximadamente el 65%. Luego tenemos una parte considerable que no es blanca. Así que estaríamos viendo cómo al negro que conduce el Ferrari le detiene a alguien que no es blanco. Pero bueno, es imposible que de ese 500.000 todos sean unos racistas redomados. Alguno habrá, obviamente, claro. Pero no es creíble que todos estén esperando que pase un negro con un Ferrari o con lo que sea para arrestarle. Bien, pues esto de racializado, esta idea que la explico con un ejemplo que se entiende mejor, esto lo extrapolan a España, donde, según aseguran algunos, si la policía ve a un marroquí o a un argelino conduciendo un Ferrari, pues le da el alto también, porque piensa que lo ha robado. Bien, habría que preguntarse, una pregunta fundamental, por cierto, si la policía también da el alto a los jeques árabes que llevan Ferraris en Marbella. Para los hispanoamericanos, Marbella es una ciudad que está en el sur de España, cerca ya del estrecho de Gibraltar, famosa por que allí han veraneado desde hace muchos años jeques árabes, gente de mucho dinero. Sean Connery también veraneaba allí, una ciudad bastante rica. Y hay muchos Ferraris, lógicamente, Maseratis, todos los vehículos caros que nos podamos imaginar. Bien, si nos ponemos en la piel de un agente de Marbella, pararía bueno, si va a lo mejor conduciendo a 180 km por hora, seguro, pero no porque sea árabe, sino porque va a 180 km por hora, no, por la calle. Pues seguro que no, ¿eh? Y si eso de la racialización es cierto, deberían hacerlo. Así que en todo caso no nos encontraríamos ante racismo, sino ante clasismo. Es decir, que la policía sospecha de los que tienen mala pinta, y ahí ya les da igual que sean árabes, negros, blancos o azules. Ojo, esto es lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos todos cuando caminamos por una calle solitaria y mal iluminada a las 3 de la mañana. Si vemos venir de lejos a alguien con una pinta que no nos produce confianza, cambiamos de acera en el acto. Todos lo hemos hecho alguna vez. No le miramos el color de piel, que por cierto, en una calle mal iluminada a las 3 de la madrugada no se percibe muy bien. Ya se sabe el dicho, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Simplemente intuimos el aspecto exterior y no nos gusta, y su comportamiento. Bien, hacemos un cálculo rápido heurístico, echamos manos de un estereotipo y tomamos medidas en el acto para aminorar lo que entendemos como una amenaza. Bien, pues eso, Pablo, eso es la racialización, un concepto bastante abstruso que trata de explicar casi cualquier tipo de discriminación en base a la raza. Bien, seguimos con Ismael, que pregunta por el uso y el abuso de la palabra fascista. Hola, Fernando. Mira, últimamente se está usando mucho la palabra facha, fascista, sobre todo para referirse a la gente de Vox, pero bueno, también se usa para cuando alguien tiene así, pues a los catalanes que están haciendo así labores o que están haciendo acciones más violentas y tal, que si fascismo por arriba y por abajo. A mí me gustaría, tú que tienes mucha cultura, que nos definieras un poco lo que es realmente lo que se considera un fascismo a nivel histórico o facha, porque a mí me da la impresión de que se malusa esa palabra mucho últimamente con fines políticos y sobre todo denigratorios hacia ciertas personas de cierta ideología. Venga, muchas gracias. El fascismo es una doctrina política muy bien descrita desde el punto de vista teórico y además, como tuvo una experiencia histórica en el mundo real, pues también descrita desde el punto de vista histórico, que apareció en Italia en los años 20 del siglo pasado, a raíz de la fundación por parte de Benito Mussolini de un partido que se llamaba los Fasci di Combattimento, los fascios de combate, entre antiguos combatientes italianos de la Primera Guerra Mundial, veteranos básicamente. Y que después esa doctrina pues adquirió diversas formas en cada país. En España, por ejemplo, pues cristalizó en los años 30 en la Falange Española de las Jons, que luego sería la base sobre la que Franco crearía el movimiento nacional, a finales de esa década ya durante la Guerra Civil. El falangismo no es exactamente igual que el fascismo italiano, pero es muy parecido, tanto en ideario como en puesta en escena, es muy similar. De hecho, la puesta en escena solo cambia el color de la camisa, que aquí era azul mahón y en Italia negra. El resto eran muy similares. Los falangistas, de hecho, eran rendidos admiradores de Benito Mussolini y de su régimen. Y también los fascistas eran más espectaculares cuando montaban un mitin que los falangistas.
Es que los italianos no hay más que ver un carabinero y un guardia civil. Los carabineros van impecables, con unos uniformes hechos al corte. Ya sabe que los italianos siempre han sido más presumidos para vestir, pero nada más. Bien, eso es el fascismo como doctrina política. Cualquiera que quiera leerlo, pues hay infinidad de bibliografía al respecto. Pero es que además de eso es un adjetivo, que se utiliza como adjetivo, que se emplea para, bueno, en origen se empleaba para denigrar a los partidos de extrema derecha, que no eran propiamente fascistas. Pero como eran de extrema derecha, pues se les asimilaba, por asociación. Y luego ya se fue extendiendo, hasta aplicarse a toda la derecha primero, y luego ya directamente a todos los que llevaban la contraria a los comunistas. De esto se quejaba Orwell, y Orwell murió en los años 40. Bueno, en nuestro caso actual, a todos los que lleven la contraria a Podemos, a quienes, por cierto, la palabra fascista no se les cae de la boca. Luego lo de facha es una simple síncopa lingüística. Ten en cuenta que fascista es un término tomado del italiano, lengua en la que se pronuncia fascista. Es más fácil. Aquí lo pronunciamos todo de principio a fin, cuando en español, cuando vemos una palabra. Por lo que queda ahí el grupo consonántico SC, que es complicado de pronunciar. Tienes que centrarte, vamos. Y da lugar a versiones como fascista, por ejemplo, es decir, comiéndose la S, o farcista, que es metiendo una R de apoyo antes de la C. En Hispanoamérica no es tan complicado porque pronunciarlo, quiero decir, porque allí, como en Canarias o en ciertas zonas de Andalucía, pronuncian la C como si fuera una S, por lo que no presenta ese problema fonológico. Aún así, en Chile dicen facho, no facha, sino facho. En fin, yo no creo que sea una cosa esto de que a todo el mundo le llamen fascista, que haya que tomarse muy en serio. Yo desde luego no me la tomo en serio. Cuando alguien está acusando a todos de ser fascistas, probablemente el más fascista sea él. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Lisandro, que pregunta por el coeficiente de caja de los bancos. Te quería hacer una pregunta de índole económico, no sé si para una contrarréplica o contracorte o lo que tú veas. Es sobre política monetaria. Estuve viendo las lecciones de economía estas que tenés colgadas en tu canal, estas con Huerta del Soto, y estuve viendo otras cosas y leyendo algo de él sobre la teoría de los ciclos económicos, que dice que la causa de todas las recesiones y las crisis económicas está en la expansión crediticia que hacen los bancos centrales, que sería lo de expandir la base monetaria por decisiones políticas, digamos. Como que eso es lo que causa todos los desajustes en la economía, y la propuesta que tienen es hacer una transición hacia un modelo en la que no haya expansión de crédito, no haya crédito sin respaldo, digamos, y habla esto de eliminar la reserva fraccionaria de los bancos y hacer un coeficiente de caja del 100%. Eso, y después me acuerdo, por otro lado, que leyendo Los enemigos del comercio de Escotado, que él cuenta, por ejemplo, todo en el siglo XIX, las grandes productos industriales que necesitaban de una financiación que a su juicio hubiera sido imposible si no existía este tipo de expansiones de crédito, que por ejemplo relata cuando aparecen los bancos centrales, cómo los ingleses lo hicieron con mucha mejor cintura que los franceses, a los que causaron unos desajustes que hicieron que el Banco Central desaparezca, creo que por 50 años, no me acuerdo bien cómo era eso. Pero como que no porque esté la herramienta de expandir la base monetaria, necesariamente tiene que generarse un desajuste, según como lo ve él. Pasa que también me hace acordar a esto de la teoría monetaria moderna, que viste las discusiones de Rayo y el Garzón, y Garzón le dice que es una herramienta que no por eso tiene que ser mal aplicada, pero por lo general ves casos en los que suele estar mal aplicada. No sé, se me ocurre el caso de Argentina ahora. Yo soy de Argentina y que es un completo desastre y otros casos latinoamericanos también, y también que estamos a la puerta de una crisis y no sé, ¿tú cómo crees que va a resolver esto? O sea, la recesión que se viene ahora será consecuencia de alguna manera de la expansión de crédito, es como expansión y contracción, me imagino, pero ¿es realmente posible lo del coeficiente del 100%? No sé, a mí me suena de alguna manera como una utopía, una panacea, viste, que no sé si es algo realizable. Quería saber tu opinión sobre eso. Bueno, Lisandro, conozco la teoría de Huerta de Soto, claro está.
Entre otras cosas porque fui alumno suyo. Alumno, ojo de oídas, yo no hice económicas. Yo iba a escuchar a Jesús Huerta de Soto a la Universidad Complutense de Madrid en los años 90. Luego, por supuesto, pues ya he mantenido cierta relación con él. De hecho, esas lecciones de economía que circulan por la red y que has estado viendo las grabé yo hace ya 12 años. Las grabé en el año 2009. Y tuve que ir todas las clases con una cámara, un micrófono que le ponía, que se le puede ver, inalámbrico. Bien, pues lo que dice Huerta es muy convincente. Pero también son convincentes las teorías opuestas. Las teorías opuestas que hay dentro de la escuela austriaca. Contra el coeficiente de caja del 100%. Yo la verdad es que no te sabría decir. La teoría monetaria la conozco solo por encima. Vamos, no es algo en lo que haya profundizado y no creo que lo vaya a hacer, porque hay otros campos del saber que me interesan más. No sé, pregunta a Rayo, que él sí que se lo tiene estudiado a fondo y podrá darte una explicación mucho más completa de la que te puedo dar yo, que es cero. No te sabría decir uno u otro, porque es un tema que no tengo trabajado y yo de lo que no sé simplemente no hablo. Bien, vamos ahora con Santiago, que es de Uruguay y que pregunta por Javier Milei. Hola, de vuelta, Fernando. También te traigo este tema que también puede ser de interés, que es el tema del economista argentino Javier Milei. Eh, como ya sabrás, es el economista liberal que sale en la tele muchas veces y en muchos videos de YouTube y tiene la curiosidad de su peinado, etcétera. Y en la Argentina, este economista ha sido un gran difusor de las ideas del liberalismo, haciendo que varios jóvenes se acerquen a dichos ideales, digamos. Y entonces mi pregunta va a esto. ¿Sería útil un Javier Milei en España, por ejemplo? ¿Cómo la ves? Bueno, te quería agradecer por el programa. Bueno, y eso, un saludo. Chao. No es la primera vez que me preguntáis por Milei y siempre os digo lo mismo. Me parece un gran tipo que está haciendo un trabajo extraordinario. Lo está haciendo además en uno de los lugares del mundo más difíciles para defender el ideario liberal clásico, como es Argentina. Caray, Argentina es el país de Perón y de los peronistas. Ya me gustaría tener a alguien así en España. Alguien tan bien preparado desde el punto de vista teórico, que se presentase en los debates televisivos y no se arredrase a lo más mínimo. Eso sí, te aseguro que si apareciese un Milei en España no saldría en la televisión, no saldría tanto en la televisión. No sé, tal vez iría una o dos veces y ya no le llamarían más. Aquí, por regla general, a la televisión se accede cuando tienes como padrino algún partido político. Si vas por libre puedes ir olvidándote. Hay algunas excepciones, pero lo normal es que quienes participan en los debates estén alineados con uno u otro partido. Siempre está el que defiende al PSOE, el que defiende al PP, el que defiende a Ciudadanos, el que defiende a Podemos, etc. Milei es un tipo ingobernable, como bien sabes. Así que aquí, vamos, creo yo que no tendría cabida alguien así en el espacio mediático, por lo menos. Luego hay otra cosa. Los españoles somos algo más tranquilos que los argentinos. En los debates políticos aquí la gente en televisión no suele dar gritos ni insultarse, cosa que, por lo que tengo visto, es bastante común en la televisión argentina. Muy bien, pues con esto estoy mirando el reloj y ya me he pasado, por supuesto. Con esto terminamos la contrarréplica de hoy, queridos amigos, y os invito a que regreséis por la contra mañana.